Zalamea, díganos su campanario. No sienta tanto guajé, que cese el cántico ya. 1000 ocasiones habrá para escucharme, porque esto me divierte tanto, que como de otras no ignoran, yo a cada cosica lloran, yo a cada cosica canto. Cuando sabía que se iba a hacer esta función, la recordaba de haberla visto en teatro, pero siempre lo que yo siempre he visto es la adaptación, bueno, la versión oficial, es decir, un drama sobre el honor. A mí eso no me interesa nada en esta historia, me interesa, pero se quedaría solo en la anécdota, lo que son ahora todas las series. Entonces yo lo que quería es ir un poquito más lejos con esta historia, de hacer una visión más política, y es el momento en que este personaje, tercer acto, es alcalde. Y a partir de ahí, bueno, es mucho más cosmológico todo lo que ocurre y es mucho más interesante. Al leerlo, llamé a Elena y le dije, si no tienes a nadie, yo me quiero presentar a estas elecciones municipales podremos. Y pudimos. Es un campesino, como mi padre, que tiene mucho amor a la tierra, completamente telúrico, como mi padre, que tiene 2 hijos, como mi padre, y que tiene unas normas de comportamiento rígidas, estrictas, pero que son moralmente intachables, como mi padre, y que los hijos se escapan porque ya no pueden soportar esa rigidez, porque claro, una cosa es tener buenas formas y otra cosa es llevarlas todas a rajatabla, es decir, cuando uno se convierte en un intolerante. Y entonces ahí el personaje entra en un debate consigo mismo y también propone un debate al espectador en ese sentido. Y luego hay una tercera parte que esa misma honestidad, esa misma fuerza le convierte en líder de un grupo social, de un pueblo, y le convierten en alcalde en un momento en que hace falta alguien que sea capaz de tirar de ese carro, como se dice en mi tierra, ¿no? Nunca mejor dicho, porque ocurre en una zona rural, y entonces ahí va de alcalde a resolver un problema gordo de un pueblo que sin un tipo así no se podría resolver. Es una versión de Álvaro Tato, sí, y yo creo que ha sido muy respetuosa con el texto original. Hay algunas versiones que ha querido el hacer, pero que a mí me gustan, que le dan un poco de ligereza en ocasiones al texto. No ha cortado casi nada, o sea que está prácticamente el texto de Calderón íntegro, pero ha hecho algunos arreglos, algunos toques, pues sobre todo mucho por la medida, ¿no? Porque es muy respetuoso con la medida rítmica de los acentos y de las sílabas, y él algunas voces que quizá fuesen un poco del pasado las ha actualizado, pero por lo demás ha sido muy respetuoso con el texto. 22, pero profesionales son 21. Porque yo no soy profesional, yo soy campesino. En este mismo teatro, hace muchísimos años, cuando a Valencia se venía, con La gata sobre el tejado de zinc. Por entonces lo regentaba, creo, Conejero, Manuel Ángel Conejero. Hace muchísimos años, muchos. Y esa es la última vez que estuve aquí. Y desde entonces no había vuelto con nada. Pero he rodado cosas aquí, he rodado con Sifri Monleón, una serie que se llama Ardistil, no sé si os acordáis de aquellas contaminaciones de respiración de las niñas que se morían luego del hígado, de los riñones, del pulmón. Estuvimos haciendo una serie sobre eso, una TV movie que se terminó estrenando, y eso trabajando. Luego tengo muchos amigos que escriben, que hacen cosas aquí, y en Gestalgar, y he ido mucho por allí. Y aquí intentamos lanzar un proyecto sobre los maquis de la zona de Gestalgar y de toda la serranía valenciana. Y estuvimos también con Moncho haciendo por ahí un trabajo de investigación. O sea que yo estaba muy vinculado a Valencia antes. Y descubren que el palillo es palillo falso. Si alguien que no he comido un faisán dentro de sí imaginare, que allá dentro de sí miente, aquí y en cualquiera parte le sustentaré. Mejor no sería sustentarme a mí que al otro, que en fin te sirvo. ¡Qué necedades! Si queréis venir a ver el alcalde de Zalamea, está todo lleno. Pero si se va uno a la taquilla y pregunta con buena mano y mucha educación, igual vais a tener la suerte de ver una de las obras más potentes en verso que creo que tiene todo nuestro teatro clásico, y sobre todo que se entiende todo el verso, es súper actual. Disfrutadlo. Salud.
Que conste qué culpa te resulta del proceso. Yo tengo de tenerte preso. Ya le hallaré la disculpa. Nadie entender solicita tu fin. Pues sin honra ya, prendes a quien te la da, guardando a quien te la quita. Es un espectáculo que se estrenó para abrir el Teatro de la Comedia después de 13 años de estar cerrado por obras. Se inauguró el día 18 de octubre de este año ya no, ¿verdad? Del 15, y se presentó allá como, lógicamente, un símbolo de lo que significaba la actividad en ese teatro. Se trata de, en el imaginario popular está la idea de que hay un pueblo que va a ser invadido por unos soldados, más que invadido, de paso por aquel lugar hacia otro donde van a batallar, van a abusar, van a entrar en la vida de un pueblo trabajador, de un pueblo sencillo, agricultor, y van a trastocar toda esa vida. Calderón nos pone frente a un ejemplo de honor entre individualidades muy diferentes y de clases sociales muy diferentes. El que una belleza adora, dijo viendo a la que amó, aquella es mi dama y no aquella es mi labradora. Luego, si dama se llama la que se ama, claro es ya que en una villana está mal dado el nombre de dama. Me gustaría representar no solamente mi personaje, que es Isabel, que es la hija de Pedro Crespo, que de alguna manera sí, ella ha perdido a su madre cuando es muy pequeña y entonces ella de alguna manera ha ocupado el papel de la mujer en esa casa, ¿no? La responsable de la familia, ¿no? Y esa responsable de la familia en la que la mujer hace todo bien hecho según los cánones y las pautas marcadas, se ve violentada por esta compañía del ejército que llega y arrasa con todo, ¿no? En aquella época, si eras violada, violentada, etcétera, etcétera, debías morir, merecías la pena de muerte. Ella acepta eso siempre y cuando se reconozca que ella nunca ha tenido la culpa. Todos, desde el primer día que empezamos a trabajar juntos, somos como un tsunami que entramos en el escenario y hasta que no acaba la función no terminamos de salir y arrasamos con todo. Y arrasamos con nosotros, con la historia, nos sentimos transformados cuando termina la función, no nos dejamos ni esto de poder aprovechar la función todos los días, y creo que eso también lo nota muchísimo el espectador, y el espectador también sale conmovido, tocado y revuelto, y pienso que eso es muy, muy importante. Que estáis obligados a sufrir por ser quien sois. Estas cargas con mi hacienda, pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Creo que en lo que respecta a mi personaje hay dos temas muy importantes, que son el tema de la justicia y el tema de la amistad. Pero hay una cosa que me encanta del alcalde Zalamea, es que trata sobre la paz, sobre las ganas de paz. Y es imposible que llegue porque nadie deja estar en paz. Y los personajes principales, tanto el personaje de Isabel como el personaje de Pedro Crespo, el personaje que me toca, que es Don Lope de Figueroa, son personajes que quieren que las cosas estén bien. Pero es imposible. Algo parecido a lo que nos está ocurriendo por aquí ahora, y no voy a entrar en más temas. Hay dos justicias, digamos, en aquellos tiempos, que era la justicia militar, la justicia civil. Yo encarno la justicia militar, Pedro Crespo encarna la justicia civil. Y de ese gran choque viene una parte grande del conflicto de la obra. Antes la justicia, los militares eran seres que tenían derecho a todo, en cualquier sitio donde estaban. Los tercios realmente españoles eran unos tercios en la época de Felipe II ejemplares a nivel de estrategia militar, eran el modelo a seguir por todos los ejércitos de Europa. En el siglo XVII eran unos pobres delincuentes y muertos de hambre. Y Calderón juega muy bien eso. Mi personaje fue un personaje histórico que existió, contemporáneo de Felipe II, era el ejemplo del soldado a seguir, y lo sitúa en la época de Felipe II, evidentemente, pero contado desde la mayor decadencia que ha tenido España, mucho más que ahora, que fue la del siglo a nivel económico, a nivel social
El siglo XVII solamente se salvó por nuestra gran literatura y por nuestras artes.